Estamos entonces en Génesis capítulo 37. Tengan su Biblia a mano. Pronto pues estaremos ahí leyendo este pasaje de la palabra de Dios. Quizás una de las preguntas que nosotros los cristianos nos hacemos, y quizás una de las más frecuentes que nos hacemos, es ¿por qué? ¿No es así? Creo que muchas veces en nuestra vida, cuando cosas ocurren, sobre todo cosas malas, ¿verdad? En las buenas no preguntamos por qué, las aceptamos como vienen y nos alegramos. Pero cuando ocurren cosas malas en nuestra vida, siempre decimos ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto está ocurriendo? ¿Por qué me está pasando a mí? Y es una pregunta que frecuentemente viene a nuestras vidas cuando pruebas fuertes y desagradables, ¿verdad?, están ocurriendo o son parte de nuestras circunstancias. Hay un libro que se hizo famoso hace ya unos años del doctor James Dobson, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé cuántos hayan oído hablar o leído este libro. Y cuenta la historia en su libro de varias personas, historias reales todas, de cosas adversas que ocurrieron en la vida de estas personas. Una de ellos, que es con la que comienza la introducción del libro, es un brillante estudiante de medicina, el cual obtuvo la carrera donde solo creo que eran de 1.100 personas que estaban aplicando a esta carrera, solo 100 plazas eran disponibles. Fíjense cuán brillante era el muchacho que pudo tomar esta carrera de medicina. Mientras él está estudiando, él siente el llamado de Dios al ministerio, y él siente que él, cuando terminara su carrera, debía de dejar lo que hubiese sido una carrera de muchos dividendos para él en el área en que él estaba, e irse a un lugar a servir para el Señor. Pero terminando su primer año de carrera, un cristiano fiel y devoto, se descubre que él tiene una leucemia y él muere al final de ese año. No obstante, él tenía una novia también cristiana devota, y a pesar de que él tenía leucemia y demás, pues decide casarse antes que él se muere. Se casa con él y a los 2 días este muchacho muere. Y así él cuenta muchas historias en este libro. Y yo creo que nosotros también hemos oído o escuchado de historias o de cosas que ocurren, y estamos hablando a cristianos, a cristianos que de alguna manera u otra no tienen sentido para nosotros. Historias como estas, hermanos, son comunes. Vivimos rodeados aún en nuestra vida de eventos y circunstancias en las cuales nosotros no podemos ni entender ni comprender qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida. No podemos hallarle sentido. ¿Por qué Dios está permitiendo que esto pase conmigo en este momento? Incluso porque si yo tengo una motivación buena y sana de poder servirle a Él en alguna cosa determinada, ¿por qué Dios no me dio esta oportunidad de poder hacerlo de esta manera y se vio tronchado de alguna u otra manera? A veces porque experimentamos momentos difíciles y de sufrimiento en nuestra vida. La historia que vamos a ver hoy es una historia que de alguna manera está entretejida dentro de este dilema de la existencia humana. Quiero invitarle a buscar Génesis capítulo 37 y vamos a estar leyendo este capítulo de la Biblia. Dice la palabra de Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo los hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás tú sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que
he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos prostraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están tus ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galac, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, y José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Y gracias por esta tu palabra y por la riqueza y la enseñanza que tú tienes en ella para nosotros. Bendícenos en esta mañana, Señor, mientras nosotros profundizamos en las enseñanzas que tiene. Y también bendice la débil palabra humana, Señor. Úsala en el poder de tu Espíritu para hablar a nuestros corazones. En Jesús, amén. Hermano, de esta historia, la cual nosotros hemos leído aquí, una historia bien difícil y complicada por todo las cosas que están entre juego aquí, nosotros podemos entender que Dios obra en medio de sufrimientos y revelaciones para cumplir su propósito de salvar a su pueblo. Quiero repetir la idea y vamos a ver cómo esta historia desenvuelve todas estas cosas. Dios obra en medio de sufrimientos y de revelaciones
para cumplir su propósito de salvar a su pueblo. Por supuesto que no vemos nada de salvación en este pasaje, ¿verdad? Todo lo que vemos aquí es sufrimiento. Pero es que la historia de José no termina en este pasaje. La historia de José continúa más adelante y a la luz del contexto nos da un panorama más grande de todo lo que iba a ocurrir a través de este acontecimiento que estamos viendo nosotros aquí. No tenemos, de alguna manera, tenemos el gran cuadro pintado delante de nosotros, ¿verdad? José no lo tenía, sus hermanos no lo tenían, su padre no lo tenía. Pero nosotros sí tenemos ese gran cuadro y entendemos que había un propósito mucho mayor detrás de todas estas historias que están ocurriendo. ¿Pero qué es lo que ocurre en estas historias? Bueno, lo primero que vemos en estas historias es que los favoritismos o las injusticias humanas hacen que José sea odiado. Esa es la primera parte de la historia, versículos del 1 al 5. En esta primera parte que vimos lo que ocurre, bueno, hay una introducción primero, capítulo 37, 1 y quizás la primera parte del 2, pero la primera dice, habitó en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que ocurre hasta aquí? Bueno, en estos momentos, la ambientación de esta historia, nosotros tenemos a José, ¿dónde? En la tierra de Canaán. Recuerden que él ha regresado de estar con su familia allá en Harán y hasta ahora en la tierra prometida donde Dios quería que él estuviera. Él está habitando aquí y aquí empezamos a tener toda esta historia de lo que ocurre con la familia de ellos. Es importante que en el capítulo 36, que no lo vimos la semana pasada ni lo vamos a ver en esta, lo que usted encuentra en el capítulo 36 es la descendencia de Esaú, ¿okay? Y lo curioso es que los descendientes de Esaú crece, versículo 6 del 36, tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todas las personas de su casa, sus ganados, todas sus bestias, todos cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Lo que tenemos aquí es que se está cumpliendo todo lo que Dios había prometido. Y por eso tenemos a Jacob morando en la tierra, como dice el versículo 1, donde morado su padre en la tierra de Canaán. Es claro que el autor nos está diciendo, ya Esaú se ha mudado lejos, está en otra parte, de hecho es bendecido. Si usted lee el capítulo 36, va a ver que príncipes y naciones salen de él. De hecho, si usted compara el capítulo 36 con el capítulo 37, mirando las dos familias, ¿qué familia es más fuerte? La de Esaú. Es mucho más fuerte que la de Jacob, es mucho más grande que la de Jacob. Y es curioso, ¿verdad? Es como con un hilo que hemos visto una y otra vez en el Génesis. El más débil es el que Dios está escogiendo, el más vulnerable es aquel que Dios está obrando en él para hacer la obra que él quiere hacer. Entonces en este capítulo 37 comienza con Jacob asentado en la tierra prometida, ya toda la tierra es de él, no hay competencia por la herencia, él tiene la bendición, su hermano se ha ido lejos y se fue en bendición, se fue en paz, no fue a través tampoco de una guerra, tal y como Dios le había prometido a Abraham, y Jacob está entonces en la tierra. Inmediatamente el autor hace énfasis entonces en la historia de José. De todos los hijos que vemos aquí, José es el que está en la lupa, ¿verdad? Y a partir del versículo 2, pues entonces lo primero que se nos narra es que José estaba trabajando con algunos de sus hermanos, los hijos de las dos criadas, Bilha y Silpa. Y José traía a su padre malos informes de sus hermanos. Lo primero que vemos es que José está haciendo esto. Es curioso porque tendemos siempre a ver a José como alguien impecable que nunca cometió ningún pecado o ninguna cosa mala. Y es curioso porque las palabras en el original es que se usan para describir el reporte que José está trayendo a su padre, implica de alguna manera que hay algo de como querer quedar bien y como querer imputar un poco más de lo que realmente hay. No sabemos ni entendemos qué tipo de reporte es el que él estaba trayendo. No sabemos qué era lo que estaban haciendo los hijos de Jacob, que tenía tan mala fama. Pero José como que se había convertido en el confidente de su padre, ¿verdad? Y él traía, ustedes saben cómo tratan a esas personas, ¿no? Aquellos que se convierten en los confidentes. En Cuba más conocido como los chivatos, ¿no? De la familia. Que vienen y están continuamente informando. Es curioso que lo que ocurre aquí, lo que nos quiere dar a conocer el autor, es que los hermanos
la palabra literal que usa ahí, empezaron a odiar a José. Dice que no podían hablarle amistosamente, no podían entablar una conversación sana o agradable con José porque lo odiaban, porque José estaba dando informe de ellos. Así es que vemos entonces que en esto que está ocurriendo aquí, José da malos reportes de sus hermanos. Es la segunda parte del versículo 37. Pero a partir del versos 3 y 5, vemos que la cosa se pone un poquito peor. No solamente que José está dando informes malos. ¿Qué es lo que nos informa a partir del versículo 3 a 5? ¿Quién era José? El hijo favorito de Jacob. Dice que Jacob era viejo. Todos sabemos todo el tiempo que Jacob tuvo que trabajar por su esposa. Entendemos que tiene que haber habido algún tipo de intimidad ahí o de algo con Jacob, que él quería más a José. De alguna manera dice que lo amaba. Literalmente dice en el versículo 3, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre la amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La leña al fuego se sigue añadiendo. Primero Josué es aquel que está trayendo todos los reportes de todo lo malo que dicen sus hermanos, quizás añadiéndole un poquito o exagerando un poco las cosas, quién sabe. Pero no solamente eso, sino que él era favorecido visiblemente por todos sus hermanos. Aquí la idea de la túnica de colores o una túnica larga, como quiera que usted lo interprete de esta manera, está hablando de que mostraba una prominencia de él entre los otros hermanos. También esto apuntaba a la herencia después, quien iba a heredar a su padre o la mayor cosa de su padre. De hecho, él era el favorito y sus hermanos lo odiaban más. Así es que, hermanos, lo que tenemos aquí, lo cual es curioso, ¿verdad? ¿Se ha repetido esta historia? ¿Qué pasó con Isaac y con Rebeca? Tenían sus hijos favoritos. Isaac, Esaú, y Rebeca tenía como hijo favorito, en este caso, a Jacob. Se va repitiendo toda la misma historia. Esto es una familia disfuncional viviendo en la tierra prometida. ¿Algo se parece a nuestra historia? ¿Cómo son nuestras familias? ¿Son familias completamente funcionales? ¿O vivimos nosotros en familias disfuncionales? De alguna u otra manera o en alguna u otra medida. ¿Verdad? Ellos están viviendo en esa tierra prometida. Nosotros hemos sido también rescatados y estamos viviendo de alguna manera en el lugar o en Cristo, ¿verdad? Donde debemos estar. Pero aún también nuestras familias lidian con todas estas cosas. Hay aplicaciones naturales, hermanos, de este pasaje que nosotros podemos tener para nuestra vida. Y es que todavía la naturaleza pecadora que obra en nosotros, a pesar de que nosotros estemos en Cristo, tenemos que tener cuidado de no actuar conforme a ella. Pues esto va a traer todo tipo de injusticias humanas a nuestras vidas y problemas familiares. El favoritismo de cualquier tipo trae consecuencias adversas. No los mostremos en nuestras relaciones. Padres, madres que están hoy acá, yo no sé cómo usted cría a sus hijos, los está criando, los va a criar. Yo no sé si usted dice alguno de ellos es favorito para usted. Pero eso es una receta para el desastre humano. Eso es lo que vemos en esta familia, de esta manera, aplicaciones que pueden servir para nosotros en nuestra vida. Pero no solamente que estas injusticias humanas que están ocurriendo aquí hace que José sea odiado. José es odiado por algo más. Y es curioso lo que ocurre en el pasaje. O sea, esto es curioso porque a partir de aquí Dios no se menciona en esta historia. Y no se menciona en muchas otras que vienen después. Y la pregunta es, ¿está Dios al tanto de esto? Lo que ocurre inmediatamente, la otra sección de este pasaje, ocurre que revelaciones divinas hacen que José sea más odiado todavía. Fíjense los versículos, eso va desde el 6 hasta el 11. Entonces lo que ocurre en el 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron ¿a qué? 3 veces en 5 versículos. Dice que ellos llegaron a odiarle más todavía. Pero Dios no se da cuenta de lo que está pasando.
¿Cómo es posible que si el pobre José ya está sufriendo el odio de sus hermanos, Dios venga a añadir un poquito de leña al fuego? Dios añade leña al fuego. Y dice que ellos llegaron a aborrecerle. Entendemos que estos sueños son de Dios. ¿Por qué podemos entender que son de Dios? Porque al final del Génesis, ¿cómo terminan los hermanos de José? Inclinándose y pidiendo la misericordia y la gracia de José al final de la historia. De hecho, toda la familia, toda la casa de Israel se salva porque José llegó a estar prominente en Faraón y tuvo la habilidad para poderlo salvar. No eso, en Apocalipsis capítulo 12, cuando Juan está hablando del Apocalipsis y quiere dar la imagen de quién es esta mujer, él cita este sueño de José para referirse a todo Israel. La luna, el sol y las estrellas en el segundo sueño representan a Israel. Esto es un sueño verídico. Nosotros tenemos en Hebreos capítulo 4 que dice que por anterioridad Dios abrió a nuestros padres, ¿de qué manera? A través de sueños. Hermanos, no hay duda que nosotros estamos en presencia de una revelación divina. Dios le estaba revelando a José qué iba a pasar en el futuro con su vida. Él no lo entendía, él no lo sabía, él no entendía cómo todas estas cosas iban a ocurrir. Todo lo contrario, ¿qué es lo que él podía ver a su alrededor? Era odio de parte de sus hermanos. ¿Cómo algún día estos hermanos podían llegar a inclinarse delante de él si todo lo que está recibiendo es odio de ellos? Estas revelaciones divinas hace que él sea más odiado. La primera sueño que tenemos ahí era el sueño de la gavilla, que José se convertiría. Y fíjense que no hubo duda. Los hermanos no tuvieron que consultar a nadie para ver qué significaba aquel sueño. ¿Qué dijeron los hermanos? Eso quiere decir que tú vas a reinar sobre nosotros. Y después en el segundo sueño, aquel cuando él ve el sol, la luna y las estrellas, el padre lo reprendió. El sueño era perfectamente entendible. Y él lo puso. ¿Hubo algún tipo de vanagloria en José cuando contó este sueño? No lo sabemos. Quizás sí, quizás no. Pero usted se imagina, ¿verdad? Si usted es el recipiente de un sueño como ese, una revelación tremenda, ¿cuál es nuestra tendencia siempre? Dios me reveló. Es lo mismo que pasa hoy en día. Cuando muchos de nosotros, cuando muchos cristianos llegan a entender lo que nosotros conocemos como la doctrina de la gracia, que ayer estuvimos hablando con las hermanas acá en la iglesia, llegamos a un orgullo tremendo en nuestra vida. Miren lo que Dios me reveló. Yo soy un mejor cristiano. Yo puedo. Y todo esto lo que trae son problemas, envidias y cosas. No entendemos ni sabemos, no podemos asegurar de que José se haya vanagloriado de todos estos sueños, pero de alguna manera todo esto produjo y provocó que sus hermanos le odiaran más. Era el favorito, el que daba los reportes, tenía una túnica especial y aparte de eso ahora estaba diciendo que él iba a reinar sobre sus hermanos y que iba a gobernar sobre ellos. Hermanos, todas estas dos primeras partes de la historia llevan inevitablemente a la última parte de la historia, los versículos del 12 al 36, donde la maldad humana hace que José termine como esclavo de Potifar, un oficial de Faraón. Todo lo que se narra aquí en todo este pasaje a partir del versículo 12 es terrible. Y es curioso porque hay muchas cosas que denotan. De hecho, la manera en que José responde a su padre es un eco de alguna manera a la manera en que había, en este caso, Isaac respondido a Abraham cuando fue a hacer el sacrificio. Él llama a José y le dice, y Jacob le dice, hace falta que vayas a ver a cómo están a tu hermano, aquellos que lo odiaban. Quizás la sabiduría de Jacob en este momento no estaba muy clara. ¿Cómo va a mandar a José solo a ver a sus hermanos 5 días de distancia, que es donde quedaba Siquén, más o menos en aquella época, para que fuera a verlo? Pero es la mano de Dios que está trabajando por detrás de todas estas cosas para que esto ocurriera. Dice que cuando los hermanos lo vieron, ¿qué fue lo que vieron los hermanos inmediatamente? Una oportunidad para deshacerse del soñador. Vamos a matarlo y vamos a ponerlo en una cisterna y decir que alguien lo mató, nunca llegó a nosotros y demás. En esta oportunidad, los versículos 18 y 24,
Rubén intercede. Y Rubén dice, no lo matemos, vamos a echarlo en una cisterna y vamos a dejarlo ahí. No derramemos la sangre. Dice, bueno, ¿por qué Rubén hace esto? Recuerden que en el pasaje anterior, en el 35, se nos había dicho que Rubén ya estaba en problemas con su padre. No es que él era muy santo, es que estaba en problemas con su padre. Ya él había dormido con una de las criadas de su padre y había llegado a oídos de Jacob. Él decía, fíjense que la respuesta después, cuando él regresa, dice, ¿y a dónde iré yo ahora? Rubén está preocupado por él, no realmente por José. Pero de alguna manera, esta intervención le salva la vida a José en este lugar. Los hermanos están ahí, parece que Rubén sale en algún momento determinado y entonces ellos ven una gente de ismaelitas que vienen caminando y estos hermanos, por iniciativa entonces de Judá, que intentan no matar a José, dicen no vamos a matarlo. Ellos no sabían del plan de Rubén, que era liberarlo después para que regresara a su padre, pero por iniciativa de Judá, entonces ellos lo venden a estos ismaelitas. Es curioso notar que en todo este proceso José no habla. José no habla. Más adelante en la historia, nosotros sabemos que José le rogaba a sus hermanos que lo liberaran de aquel lugar. Pero en todo lo que el autor nos está narrando, José está descrito aquí como alguien que simplemente está a la merced, de hecho está a la merced de sus hermanos. Ellos entonces lo sacan de aquel pozo, lo venden a los ismaelitas y finalmente los hermanos hacen toda una estratagema para engañar allí a Jacob, para hacerle creer que había sido devorado por una fiera. Y Jacob es completamente engañado. Y él cree que su hijo fue devorado. Tan grande fue su pena, tan grande fue su dolor, que Jacob rehúsa ser consolado mientras éste es vendido y dice que él descendería al Seol con el dolor de haber perdido a José. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué esto en una familia que es la familia escogida por Dios para traernos el Mesías, para revelar su gloria, para salvar a todos aquellos que han de ser salvos? ¿Por qué ocurren todas estas cosas? ¿Dónde está Dios? Hermanos, aplicaciones directas que podemos sacar de este pasaje, la manera en que estos personajes se relacionan con Dios, es que tenemos que tener cuidado en nuestra vida muchas veces con quien nosotros nos asociamos, ¿verdad? Muchas veces la presión del grupo que está a nuestro alrededor, aún a pesar de ser cristianos, puede llevarnos a nosotros a ceder y actuar inadecuadamente. Nosotros necesitamos actuar por nuestra conciencia delante de Dios y responder a Él por lo que Él nos ha revelado a nosotros y actuar consecuentemente. Si nosotros nos controlamos, otra cosa que podemos aprender, nuestras ansias de venganza, terminaremos peor o haciendo cosas peores a aquellos que nos han hecho sufrir a nosotros. Por eso Dios nos ha dicho, no tomen la venganza en sus manos, dejen la venganza en manos de Dios. Tenga cuidado, no esté persiguiendo usted una venganza que lo convierta en alguien peor que su perseguidor. Un pecado lleva inevitablemente a otro. Esto es un ciclo imparable que si no se confiesa trae mucha miseria humana. El hecho de que ellos vendieran a su hermano, después tuvieron que pecar nuevamente, engañar a su padre, y su padre estuvo completamente en luto hasta que al final, a finales de Génesis, él logra ver nuevamente a José. El pecado es un ciclo vicioso donde uno y otro nos lleva a cometer más y nos sumerge en una miseria impensable. Pero ¿cómo se relaciona toda esta historia en el plan de Dios? ¿Por qué tenemos en el Génesis esta historia de José? Yo creo que quizás ustedes han visto algunos puntos ya mientras hemos estado hablando, pero esta historia de José apunta indiscutiblemente a Cristo. Específicamente, toda la historia de José apunta a Cristo, pero el capítulo 37 apunta a los sufrimientos que Jesucristo tenía que pasar en esta tierra.
¿verdad? Similitudes entre José y Cristo en esta historia hay bastante. Primero, José es el hijo amado de su padre, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Jesús es el hijo amado ¿de quién? Es el hijo amado del Padre. Marcos 1, 9 y 11 lo dice. Sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán, e inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Jesús es el hijo amado de Dios que tuvo que venir o que vino a esta tierra a sufrir por nosotros. José sufrió a manos de sus hermanos. ¿A manos de quién sufrió Cristo? A manos de sus hermanos. Él fue vendido por sus hermanos. Él sufrió completamente cuando estuvo en este mundo, y los judíos, los escribas, los fariseos, aquellos que deberían de ser, eran los doctores de la Biblia, eran los eruditos de la Biblia. Ellos los que tenían que haber dicho: ah, sí, tú eres el Cristo, lo puedo ver en la Escritura. Fueron los que le hicieron sufrir, fueron quienes lo llevaron a la cruz, fueron los quienes finalmente también lo vendieron. Recuerden que José fue vendido injustamente por sus hermanos por 20 piezas de plata. Y Jesús fue vendido injustamente también por Judas, uno de sus hermanos, por 30 piezas de plata. Mateo 27, 9 recoge este evento. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel. No solamente esto, José fue el instrumento divino del plan de Dios para salvar a su pueblo. Y nosotros sabemos que Jesús fue también el instrumento divino del plan de Dios para salvar a su pueblo. Pero no solamente hay otras cosas que hacen similar a José también, de la manera en que apunta a Cristo, pero hay también diferencia. Mucha diferencia que hace que Jesucristo sea el verdadero cumplimiento de este que iba un día a sufrir grandemente para poder salvar a su pueblo. Cuando José sufrió sin saber precisamente lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero Jesús, ¿cómo sufrió? Él vino conscientemente de lo que le tocaba. Si usted lee el libro de Marcos, cuando él está a partir del capítulo 8 en Marcos, él empieza a anunciarle a los discípulos una y otra vez que el Hijo del Hombre había venido ¿a qué? A sufrir y dar su vida en rescate. Por mucho, él vino conscientemente y voluntariamente a sufrir por nosotros. Es también mayor lo que vemos en Cristo, porque la traición de los hermanos de José no terminó en muerte. Él terminó esclavo, él sufrió muchos años de su vida, pero finalmente terminó reinando. Pero la traición de Cristo llevó a Cristo ¿a dónde? A la cruz. Y murió como un perfecto criminal sin haber hecho absolutamente nada inadecuado. Finalmente, a través de José, cuando usted llega al final de Génesis, usted va a ver que muchas naciones fueron salvadas del hambre. Pero en Cristo, personas de cada tribu, de cada lengua y de cada nación está siendo salvada y rescatada del infierno eternamente. Hermanos, esta historia de José nos anticipan los sufrimientos y las injusticias que Cristo sufriría en manos de sus hermanos con el fin de cumplir su glorioso plan de salvación. Agradezcamos a Cristo que vino voluntariamente a sufrir por todos nosotros y llevó la mayor carga de sufrimiento que nadie nunca haya podido llevar. Mientras terminamos en esta mañana, quizás usted se pregunte: bueno, si esta historia apunta a los sufrimientos de Cristo y Él ya cumplió todas estas cosas, ¿por qué seguimos nosotros pasando por sufrimientos? ¿Cómo llega esto a nuestros días? Bueno, hermanos, la respuesta a esto es sencilla. El plan de Dios todavía no ha sido consumado en su totalidad. Y nosotros, al igual que el pueblo que estaba en el desierto, oyendo esta historia, tenemos un rol que cumplir dentro de este plan de Dios.
Nosotros somos parte de este pueblo que Dios ha escogido y somos sus instrumentos hoy en día para Él llevar adelante y llevar a cabo el plan de salvación. Era lo que ellos estaban entendiendo con esta historia, a través de todo un enrejado humano de odio, de conspiraciones. José llega aquí. Igual pasó con Cristo y nosotros. Igual pasa con nosotros. Todavía Dios está llevando a cabo su plan de que su evangelio llegue a todas las naciones. Tú y yo estamos en medio de ese plan. La iglesia de Jesucristo está en medio de ese plan hoy en día. Miren cómo Pablo lo pone cuando él está escribiendo a los colosenses acerca de lo que él estaba sufriendo en Colosenses 1, 24 y 25. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es curioso que Pablo dice, los sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La misión de Dios no ha terminado, de rescatar a gente de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. No importa las injusticias y las cosas en las cuales nosotros estemos pasando. No importa las circunstancias adversas en las cuales nos encontramos. Hermano, Dios está obrando. Dios obra a través de sus hijos y nos usa a cada uno de nosotros para hacerlo. De hecho, el mismo Pablo sufrió, ¿verdad? Si vemos todos los viajes misioneros y todas las cosas por las Pablo pasó, usted va a decir, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? A veces está claro, pero a veces no. Los demás apóstoles también sufrieron mientras ellos estaban llevando ese evangelio. Pero no solamente esto, los que siguieron a los apóstoles también sufrieron. Ahí tenemos ejemplos de Timoteo, de Epafrodito en el Nuevo Testamento, de aquellos que eran discípulos de los apóstoles, y tenemos toda la historia de la iglesia que nos habla de la sangre de todos los mártires que hasta este día han sufrido por el evangelio. Y a través de todos y cada uno de ellos, Dios sigue llevando adelante su plan. Dios está detrás de todos estos planes. Los cristianos en la iglesia primitiva, Dios mandó persecución sobre la iglesia primitiva con el objetivo de que el evangelio fuera extendido. A través de los sufrimientos de los cristianos de antaño, el evangelio llegó a nosotros. El evangelio llegó a mí cuando alguien me predicó el evangelio y fui discipulado por un pastor que estuvo en la cárcel 10 años y sufrió por el evangelio y pudo discipularme y pudo predicarme el evangelio. Iglesia, la labor todavía continúa. Nosotros como seguidores de Cristo también sufriremos en manos de nuestros enemigos y en manos de nuestros hermanos. El mismo Cristo nos dejó su revelación de que tenemos que continuar este plan. Hoy nosotros lo tenemos todo, tenemos la revelación de Dios, tenemos lo que Dios quiere. No espera el sueño de José, ya en los últimos tiempos Él se reveló a través de Jesucristo y tenemos la revelación de Jesucristo en nuestras manos. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos a qué estamos nosotros llamados y no importa el sufrimiento que ocurramos, a través de ellos Dios está obrando. No sabemos, no comprendemos, pero persevere en la vida cristiana. Nosotros, al igual que José, necesitamos confiar en estos planes de Dios, aunque no los entendamos. Y en medio de injusticias y sufrimiento, no amargarnos y solamente encomendar nuestra causa a Él. Él sigue obrando. Nosotros somos sus instrumentos y nuestra meta en esta tierra es simplemente ser siervos fieles de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta gran labor, porque a fin de cuentas es con el propósito de salvar a su pueblo que Dios obra a través de su palabra revelada en este mundo y de los sufrimientos de su pueblo para llevar el evangelio a aquellos que no lo tienen. Oremos. Padre, gracias una vez más en este día, Señor.
Y gracias por esta tu palabra, gracias porque nos recuerda que tu mano siempre está obrando. Nos recuerda que no somos ni los primeros ni los únicos que hemos sufrido en este mundo y que tú usas todas estas cosas para cumplir tu propósito de que mucha gente sea salvada. Ayúdanos, Señor. Danos la perspectiva adecuada en nuestras vidas cristianas para poder vivir estas cosas. En Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.